amigos y simpatizantes del Ateneo Escurialense, a quien nos damos nuestra más cordial bienvenida a la Casa de Cultura y a nuestra conferencia inaugural de la temporada 2022-2023. Agradecemos también aquí, por supuesto, y como en ocasiones anteriores, desde el Foro de Historia del Ateneo, a la Concejalía y a la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, el proporcionarnos este espacio para desarrollar nuestra actividad de esta tarde. Pasamos ya al tema que nos ocupa y con el que viajaremos a Málaga, capital, y en ella nos dirigiremos a su Catedral de la Encarnación, popularmente llamada La Manquita, porque le falta la Torre Sur, que estaba inicialmente planificada por el arquitecto y escultor Diego de Siloé. Dicha catedral es la mayor joya arquitectónica que tiene la ciudad y que hoy visitaremos ambas desde aquí y desgranaremos su historia de la mano de nuestro ponente de esta tarde, don Juan Francisco Sánchez López, del que paso a hacer un breve currículum y que es el siguiente. Juan Francisco Sánchez López nace en Málaga el 5 de enero de 1957. En cuanto a su formación académica, realiza estudios de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga. Posteriormente realiza asimismo diversos cursos de marketing, ventas y finanzas, ampliando su formación profesional. En cuanto a su formación y experiencia profesional, en 1985 a 1990 es vendedor de Gillette, división escritura Papermate para Andalucía Oriental, Málaga. 1991 a 1995, brand manager de Gillette, Papermate, Waterman y Parker en Madrid, esta vez. 1996 a 1997, director comercial de Castrol, Madrid. 1998 a 2022, jefe de marketing, jefe de ventas y jefe de marcas propias en Comercial del Sur de Málaga. Así pues, esta tarde Málaga y su catedral, popularmente llamada La Manquita, nos visitan en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial de la mano de don Juan Francisco Sánchez López, y a quien ya cedo la palabra en nuestra conferencia inaugural del Foro de Historia. Cuando quieras, Juan Francisco. Buenas tardes a todos. Es un orgullo para mí poder estar aquí hoy en esta conferencia inaugural. Muchas gracias a Mercedes, que fue la que me complicó la vida, pidiéndome que hiciera algún trabajo sobre Málaga. Muchas gracias al Ateneo por acogerme hace ya varios años. Es un foro maravilloso, donde uno se enriquece personal y culturalmente. Y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y aguantarme esta hora y pico, que os voy a intentar entretener. Lo primero que tengo que decir, en base a lo que ella ha leído, es que yo no soy historiador. Simplemente soy un aficionado. Ni siquiera soy un divulgador. Pero el reto era importante, lo he asumido y he tratado de hacerlo con la mayor profesionalidad posible. En ese sentido espero que lo disfrutéis. Y vamos a empezar. El trabajo está dividido en tres partes. La primera habla del entorno donde está la catedral, que es la ciudad de Málaga. Vamos a hacer una breve historia de aquellas circunstancias específicas que, digamos, no se conocen por nuestra historia común española. En la segunda parte vamos a ver cómo y cuándo nace la catedral, en qué entorno, cuál es su inicio, su desarrollo, y finalmente vamos a conocer sus cualidades, características arquitectónicas.
Vamos con la primera parte. Recientemente, en contra de lo que se tenía pensado, por excavaciones que se están haciendo sin parar, se ha descubierto por aquello del carbono 14 que la ciudad de Málaga es un poco más antigua que la de Cádiz, que era lo que todos conocíamos como la ciudad más antigua de Occidente. No tiene mayor importancia, simplemente es un dato que mañana puede ser rebatido por otro lugar donde se encuentren otros yacimientos, ¿verdad? Los íberos, un pueblo procedente del norte de África, cuando el estrecho ni lo era, pero había una conexión física, estaba poblado por estas civilizaciones llamadas bástulos, que estaban al sur-este y que ocupan lo que son estas actuales provincias por todos conocidas. Los fenicios eran un pueblo semita de lo que hoy día es la zona israelita y libanesa, que por una presión de pueblos de alrededor, amén de búsquedas de minerales y de otras series de productos y materias primas, emigraban por el Mediterráneo buscando nuevos lugares y asentamientos donde desarrollarse y encontrar una serie de bienes y productos. Es conocido en Málaga, cuando vais a algún restaurante de la costa, algún merendero, hoy día esa palabra se ha perdido y se llaman chiringuitos, pero en Málaga siempre llamamos merenderos. Las cañaillas, que son estos moluscos, pues tienen la propiedad de tener una tinta que ellos la buscaban para decorar sus prendas, así como otros elementos. He olvidado decir que yo no voy a leer las diapositivas. Yo voy a hacer algún comentario anexo o adicional. La diapositiva la leéis vosotros y yo no voy a estar aquí leyendo lo que vosotros ya sabéis leer, evidentemente. Esta es una de las imágenes más impresionantes para mi punto de vista que yo he descubierto y que os hago saber a lo largo del estudio que me ha permitido hacer este trabajo. Aquí está actualmente la catedral, que es este lugar. Aquí. Esta es la desembocadura del río Guadalmedina, que es este cauce que está aquí. Este territorio, lógicamente, era un lugar muy adecuado para estar muy protegido de las tormentas y de los avatares que traen los mares. Era un lugar adecuado porque además había mucha arboleda alrededor y había minerales, amén de una serie de riquezas que luego iremos viendo progresivamente. He puesto estas dos imágenes para contrastar lo que era originalmente el territorio con lo que es actualmente. Quienes habéis visitado Málaga, conocéis el parque, el puerto y el centro histórico de la ciudad, que estaría aproximadamente por esta zona. La desembocadura del río, que no es un río, es una rambla, porque no lleva agua, salvo cuando llueve torrencialmente. El único río que hay en la provincia es el Guadalhorce, que nace en una sierra cercana a la frontera norte con Granada y que desemboca justo al lado del aeropuerto. Es un río pequeñito, pero es el único río que tiene permanentemente agua todo el año. Es una característica propia del sur. Este es el río Guadalhorce y aquí está el aeropuerto. Como podéis ver ahí, había varios asentamientos fenicios e indígenas. Es de destacar la zona de Cártama, que tiene un museo arqueológico espectacular, y los asentamientos que ya había en la provincia, en esta zona de desembocadura,
cuando llegaron los fenicios. Fenicios que son los primeros pobladores que se puede decir que fundan la ciudad de Málaga porque se asientan en un lugar donde todavía permanece la ciudad. Los íberos estaban en otros lugares alrededor de la provincia, pero son los fenicios. Perdón por la interrupción, pero acaban de llegar mis dos joyas, que son mis hijos. Había unos asentamientos normalmente en los interiores para protegerse de las tormentas, de las borrascas, de las temporales del mar. Aquí podemos ver un contraste de la ciudad actual y de dónde estaría ubicada según lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Este es el monte Gibralfaro, en cuya ladera está la catedral, muy cerquita. Aquí está la primera muralla fenicia. Este es el parque, este es el puerto, que aquí lo vemos. Bueno, hay muy poco más que decir. Ahí yo creo que es suficientemente claro. También os quiero decir que a aquel que esté interesado le puedo enviar esta presentación por PowerPoint al correo que quien quiera se lo doy. También hay una presentación escrita en papel que también se puede proporcionar. Mercedes tiene una copia de la misma. La Edad Media. La Edad Media, para no equivocarme, es un periodo que empieza en el 476 con la caída de Roma y que termina en un hecho histórico muy cercano a nosotros, que es 1492, con dos hechos trascendentales: la caída de Granada o conquista y el descubrimiento de América. Ahí termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, no la contemporánea, que es la que tenemos aquí. En la Edad Media, bueno, tenemos aquí, a ver, que me parece que me ha saltado algo, no. Aquí tenemos la ciudad ya crecida, importante, grande. Seguimos viendo el castillo y el monte de Gibralfaro y el lugar de la aljaima o mezquita, que parece ser que no tenía un gran valor arquitectónico y por ello, a diferencia de Sevilla o de Córdoba, no se conservó. Y encima de ella se construyó nuestra catedral, la Manquita. En esta parte tenemos las atarazanas. Las atarazanas es el nombre árabe de astilleros, donde se construían las barcas y los pequeños buques para el cabotaje y la pesca local. De ello queda esta reproducción y esta realidad, que es la portada principal del mercado central de Atarazanas. En la parte derecha tenemos las frutas, en la izquierda tenemos las carnes y en el centro tenemos los pescados. Málaga es tomada el 19 de agosto de 1487 por los Reyes Católicos. Luego, Málaga es una ciudad castellana de origen fenicio. Los habitantes árabes que quedaron en la ciudad, los que les dio tiempo emigraron en una parte a Marruecos, en otra parte a Granada, y los que quedaron fueron esclavizados. Por su enorme resistencia, hay un cuadro muy explícito en el Museo de Málaga, en la antigua aduana. Para mí, el museo más importante de la ciudad, por encima del Thyssen y del Picasso, por su calidad pictórica, por su calidad
por su cantidad de cuadros y porque además los sábados pueden, si algún día van, me lo dicen, se pueden hacer visitas guiadas. Y tiene además una colección de cerámicas y de restos antiguos impresionante. Aquí podemos volver a ver lo que sería la situación actual de la catedral. Volvemos a las referencias del montaje del faro y de lo que acabamos de ver, que son las atarazanas, de donde salían los barcos. Este es el cauce del río Guadalmedina. Guadalmedina es río de la ciudad, Guadalmedina. Pero como dije, es una rambla. Y ya en la época de Roma, pues Málaga se convierte en la primera ciudad más importante del imperio en la producción de un producto muy querido, que era el ketchup. El ketchup de entonces, que se llamaba garum. Era una salsa que estaba fabricada con restos de pescados, fundamentalmente cabezas y vísceras, pero también de pescados que se despreciaban por su poco valor. Combinado con una serie de elementos, como por ejemplo el vinagre, y prensados, transcurrido un tiempo, en estas piscinas que están por toda la ciudad y que hacían que Málaga fuera un emporio económico impresionante. Bueno, aquí vemos una imagen que se ha intentado reproducir, pero que nunca nadie ha sido capaz, porque no se encuentra ningún texto donde se explique cuál era la receta perfecta. El único monumento romano de importancia que queda en la ciudad es el Teatro Romano, que está en las faldas de la Alcazaba, que es esto. Estas son reproducciones que hacen los historiadores. Es un teatro de no excesivamente gran importancia, comparado con los que puedan encontrarse en otras ciudades, no digamos Mérida, incluso en otros lugares. Desgraciadamente algunos se han perdido, como por ejemplo el que había donde actualmente está la Estación del AVE de Córdoba, que estaba el más importante monumento arquitectónico romano de Andalucía, y que fue destruido porque había que construir el AVE y había que hacerlo rápidamente y había que correr. Y no lo digo por el AVE ni su producción. Bueno, de aquella época nos quedan algunos otros monumentos importantes. Málaga está sobre todo lo que es la almendra central. Eso nos suena mucho. Llena de iglesias, algunas de ellas, como por ejemplo la de los Santos Mártires, así llamada porque están representados los patronos de la ciudad, San Ciriaco y Santa Paula, recientemente restaurada y que ha quedado de una maravilla que merece, solamente por ver a la iglesia merece la pena visitar la ciudad. Tenemos la de Santiago, que es de donde parte el camino de Santiago Mofarel, y tenemos la Basílica de Santa María de la Victoria, que era el lugar donde se asentaron los reyes católicos durante la toma de la ciudad de Málaga. A lo largo de los siglos hay hechos importantes que cabe destacar. Yo aquí, por mi afición marinera, pues he puesto el caso del ilustre don Blas de Lezo y de la Barrieta, probablemente el almirante más importante de la historia del mundo, que siendo guardamarina con 14 años perdió por una bala de cañón su pie derecho
y le destrozó la tibia y el peroné, que tuvo que amputársele, y que posteriormente fue perdiendo partes de su cuerpo, como en la batalla de Tolón o en la de Barcelona, donde perdió un ojo y le quedó lisiado un brazo. Esta es la estatua que tenemos en la Plaza de Colón, recientemente inaugurada hace unos 3 o 4 años. La batalla de Vélez Málaga fue muy importante para evitar que, además de Gibraltar, parte de la costa del sur de España no esté en manos de los británicos. Otros hechos históricos ya bastante más avanzados del siglo XIX fueron la construcción del puerto y las diversas sublevaciones que hubo, o guerras internas, guerras civiles, como la de los liberales contra el absolutismo del nefasto Fernando VII. En el Museo del Prado hay un extraordinario cuadro del autor Gisbert, donde se ve en las playas de Welling, que estarían aproximadamente por aquí, en la ciudad, en una emboscada y en una traición que le hicieron al general Torrijos y a parte de sus colaboradores, y que fueron fusilados allí mismo en las playas de Welling. Este cuadro está en la planta baja del Prado, en la sala central, junto a otro de un valenciano que realmente es malagueño, se llama Muñoz de Grein. Es un cuadro que será tan grande como lo que ocupa prácticamente la sillería donde estáis, y que se llama Los amantes de Teruel. Si tenéis oportunidad de ir a verlos, ambos dos son cuadros espectaculares. La Málaga contemporánea del siglo XIX se vuelve a levantar de sus constantes crisis y problemas económicos que va teniendo. Aquí tenemos un mapa de la producción de hierro, tanto en su versión colada como dulce, de lo que se producía en la península, en España, en el siglo XIX. El primer alto horno que se abre en España, se abre en Málaga. Y permaneció abierto después de haber padecido 2 cierres por problemas de rentabilidad. Terminó cerrándose en 1921. Aquí se ve una imagen de la cantidad de chimeneas que poblaban Málaga, que junto con Cádiz y Barcelona eran las ciudades más industriales en gran parte del siglo XIX. Vamos terminando. Volvemos a ver aquí la fábrica de la Constancia, que eran los altos hornos, el Banco de Málaga, que emitía moneda de curso corriente, y aquí vemos una fotografía con el tren conocido en Málaga como La Cochinita. Era un tren pequeño y que recorría la costa este hasta la ciudad de Vélez Málaga, e incluso llegando a la parte superior, a la sierra de Zafarraya, ya en el límite interior de Granada. ¿De qué vive hoy Málaga? De ustedes, de los british, de los alemanes, del turismo. Aquí podéis ver algunas imágenes contrastadas de lo que era Torremolinos, de lo que era Fuengirola y de lo que era Marbella. Algunas de ellas prácticamente inexistentes y hoy día sin 1 metro cuadrado donde construir. Voy a terminar con el lema de Málaga: la muy noble, muy leal, muy ilustre, siempre denodada, muy hospitalaria ciudad de Málaga, la primera en el peligro de la libertad. Aquí podéis ver 2 versiones de la bandera. La que hoy políticamente se utiliza, en el color morado,
y la que realmente es, puesto que somos parte del Reino de Granada, y esta es los verdaderos colores del Reino de Granada, que unen el rojo carmesí de Castilla con el verde de Andalucía. Y vamos con la siguiente parte. Si alguien quiere interrumpirme, hacerme alguna pregunta, estaré encantado de atenderla. Sigamos. ¿Qué es una catedral? La catedral es el lugar donde se sientan. ¿Quién se sienta? El catedrático, el que tiene derecho a sentarse. Es una palabra de origen griego. Bueno, pues ese es el nombre con que se le da. En España hay 107 catedrales y 128 basílicas. Solamente en Roma existen basílicas mayores. Todas las demás del mundo son basílicas menores. Las de Roma son San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María de los Reyes. Basílica también significa en griego real y tiene que tener para ser basílica una serie de características arquitectónicas que no vienen al caso. Esta es la planta original donde aparecen las capillas que veremos al final de la presentación, el coro y el altar mayor. Y aquí veréis luego, que está en esta parte, cómo no solamente no se ha construido la segunda torre, y en estos altares no están las estatuas de hasta 3 metros de altura de los 12 apóstoles y los arcángeles. No solamente no se ha terminado la torre, sino otras muchas cosas. Y aquí en esta parte, que es aquí detrás, luego lo veremos mejor, estaría la sacristía. Lo que ha quedado es la antesacristía. Eso es la que ha quedado. Aquí hay una serie de datos que yo no voy a repetirlo. Voy a ir despacito, lo vais leyendo vosotros. Como dije al principio, está construida sobre la antigua Aljaima, que era la mezquita árabe. Se financia, bueno, pues por una serie de aportaciones de la corona y también de los cabildos. Voy a dejar unos segundos para que os dé tiempo a verlo. Hay una interrupción de aproximadamente siglo y medio en las obras. Esta es una recreación que apareció en la prensa local, simplemente partiendo por la mitad y superponiendo. Y esta es la imagen de los arquitectos que inicialmente pensaron en construirlo. De las que yo conozco, a la que más se parece es a la de Jaén. En Málaga, la inmensa mayoría de las personas con las que yo hablo no quieren que se termine esta torre. Ya es un signo diferenciador, característico y particular. Distinto es que se terminen otras obras que están pendientes y que afectan a la estructura de la catedral. Luego lo veremos. Hay dos hipótesis. La más popular es la que dice que los caudales para terminar la catedral se desviaron, se reasignaron, por no emplear una palabra peyorativa, para apoyar la guerra de la independencia de los Estados Unidos contra nuestros amigos ingleses. Un catedrático de historia de la
Universidad de Málaga, en una de las conferencias que antes de la pandemia se daban en el Museo de Málaga, y a la cual yo asistía, dijo que eso no era cierto, que la realidad era que esos caudales se emplearon para la construcción de la aduana, un edificio que es casi una copia del edificio de la aduana que hay en Madrid, y que ese es el motivo real. Evidentemente, yo no tengo capacidad de deciros cuál de las dos hipótesis son ciertas. El hecho es que en la fachada norte de la catedral hay una placa que dice que esta es la hipótesis verdadera. Bueno, parece más... ¿Cuál es la verdadera? ¿La de la aduana o la de los lados? La que aparece en la placa de la catedral es esta, de que los caudales fueron destinados para la guerra, el apoyo a los colonos norteamericanos en su independencia. El señor Gálvez, de un pueblito de Málaga, es el único español que tiene una imagen, un cuadro, en el Capitolio de los Estados Unidos, como reconocimiento al apoyo que tuvieron los Estados Unidos en su guerra de independencia. Y en la zona donde tuvieron sus batallas, que es la ciudad de Maubila, actual Mobile, de ahí la confusión de los nombres, está hermanada con Málaga, y en los jardines de Picasso tenemos este pequeño monumento que nos recuerda ese hermanamiento. La catedral se consagra a finales del siglo XVI, apenas un siglo después de la toma por Castilla, y solamente hay otras dos basílicas así consagradas recientemente en Málaga. Para mi sorpresa, la de la Santa María de la Victoria, que es la que está donde estaba el asentamiento de los Reyes Católicos cuando la toma de Málaga, es la más nueva en ser nombrada basílica. Bueno, son cosas de la vida. Y esta magnífica obra, que fue inaugurada por Juan Pablo II y que está detrás del Corte Inglés, el Corte Inglés estaría por aquí, y aquí estaría el antiguo edificio de Hacienda, un edificio relativamente moderno, aunque interesante. Esta sería la basílica y esta es la puerta por la que salen los tronos de la Virgen de la Esperanza y Jesús Nazareno del Paso. Bien, vamos con, por fin, la verdadera historia que nos conlleva. Voy un poco lento, voy a intentar ser un poquito más rápido. Aquí se ven distintas imágenes. Esta es la parte norte, la que se toma desde la calle Cister, y por donde aquí detrás de esta arboleda se entra para el culto y visita. Estaría en este lateral. ¿De acuerdo? Esta es la parte de atrás de este edificio, que es postigo de los abades. No, perdón, me estoy confundiendo. Esta es la fachada. Esta es la fachada, me estoy liando. Bueno, aquí habla de la fachada principal, tal como la conocemos hoy día. Hay distintas fuentes donde yo he consultado que dicen que es la torre más alta de Andalucía, que si se cuenta el girandillo, que si no se cuenta, es igual, es de las más altas, es muy alta y ya está. No pasa nada si hay otra que es más alta o es menos alta. Ahora vamos a ver con detalle que es importante ver estas tres puertas con sus características. No sé si nos da tiempo a leer. Sí. Aquí estamos. Aquí tenemos el motivo de la catedral, que es
la encarnación, la anunciación del Señor, del Espíritu Santo, a la Virgen María. Y a ambos lados, en otros dos medallones, tenemos a los patronos de la ciudad, San Ciriaco y Santa Paula. De vez en cuando, yo un día le sugería a nuestro querido alcalde, Paco de la Torre, como se pliega por tantos sitios, te encuentras con él, antes o después, dije, hombre, dile a los bomberos que de vez en cuando le den una ducha, porque las palomas y el polvo, pues, lo tienen un poquito sucio. Esta es la cabecera, y aquí es donde se puede apreciar perfectamente, incluso tapiado un arco, donde se hubiera construido la sacristía. Es una de las partes que no llaman la atención, sobre todo porque la que llama la atención es la torre no construida. Pero eso tampoco se construyó y ya no se va a construir nunca, incluso aunque ahora se van a hacer una serie de obras para terminar. A ambos lados tenemos estas entradas. Aquí he puesto una, esta es la del patio de los Naranjos, que es esta parte de aquí. Aquí se ven las dos torres. Estas. Esta es la calle Cister, que termina un poquito más adelante, haciendo esquina con la calle San Agustín, al final de la cual está el Museo Picasso. ¿Paso? Y hay en el lateral, a continuación del patio de los Naranjos, ya llegando a la calle Molina Lario, nombre del antiguo obispo, una iglesia, la del Sagrario, donde las familias más pudientes tratan de casar a sus hijos. La fachada, que es de un gótico extraordinario, está súper deteriorada. Y a la altura que yo sé, no hay planes de restauración. ¿Por qué? Está construida sobre piedra arenisca. Y está, como digo, súper deteriorada. Y aquí ya está aprobado. De hecho, antes de ayer, en la prensa local apareció que el Ayuntamiento acaba de donar 1 millón de euros más para la construcción de lo que originalmente en el siglo XVIII el arquitecto Ventura Rodríguez quería hacer, y se va a hacer, que es construir una techumbre fundamentalmente de madera, unas maderas especiales que hay, que son hidrófugas, que aguantan el agua perfectamente, por aquello del peso, aunque están reforzadas en algunos lugares con hierro, y que van a cubrir las bóvedas para evitar las filtraciones que aún hoy día se producen deteriorando los frescos y las obras que hay en el interior. Yo soy muy partidario del desarrollo y del avance de las sociedades y de avanzar en todo aquello que genere bienestar y riqueza. Pero hay ciertas cosas que tienen sus límites. Este hotel fue autorizado para ser construido hasta aquí. Pero como que aprovechando que el río pasa por donde tal y la autoridad está un poco despistada, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que si tú vienes desde la bocana de entrada al puerto, esto es lo que ves. Y si te vas al muelle 1, pues lo ves así de noche y así de día. Y esta mole, pues ahí está. Vale. Vamos ya con el interior, la parte final. Esta es la capilla central, que es impresionante.
Es curioso, porque es una catedral que tiene unas características artísticas excepcionales. No digo que sea Santiago, ni Burgos, ni León, pero poco le falta. Yo no lo sabía, francamente, hasta que me metí en este estudio. Y este es el coro, que también es la repera limonera, perdón por la vulgaridad. Bueno, aquí se habla de algunas características arquitectónicas, donde podemos ver, por ejemplo, las vidrieras compuestas por dos espacios diferentes y cómo están construidas las columnas para crear los arcos de medio punto en estas pilastras. Y, como digo, pues aquí se ven las vidrieras semicirculares y los óculos. Son muy altas, tienen prácticamente 42 metros de altura. Aquí hay un detalle de las vidrieras. Se han construido por dos compañías, una original y otra más recientemente, que es Restauró, una compañía alemana, manteniendo el espíritu y la configuración artística original. Si tenéis la oportunidad de hacer una visita a las techumbres en algunas partes de las escaleras que van subiendo, podéis ver las vidrieras casi como de aquí ahí enfrente, y si vais por la mañana y el sol ilumina, verdaderamente es una imagen espectacular. Yo he tenido la oportunidad de disfrutar de esa visión. Las bóvedas, antes hemos visto cómo estaban deterioradas por la parte exterior. Veíamos que tenían los ladrillos rotos, como debajo había unos trozos de plomo protegiendo. Pues estos son los interiores. Respecto de las bóvedas, tenía yo aquí anotado un detalle que ahora no, aquí está. Las bóvedas de la capilla central hablan de las virtudes teologales y cardenales, la prudencia, la templanza, la justicia, la fortaleza, la fe y la caridad. Y hay alegorías respecto de estas bóvedas. Y ya vamos con la parte final, que son las capillas. Aquí voy a ir un pelín más rápido. Quien quiera tener más detalle, pues en la bibliografía os voy a decir dónde podéis encontrar más información al respecto de ellas. He tratado de poner menos texto que en el resto. Aquí, en este cuadro, hay una réplica que nunca se sabe si el original es el que está en el Museo de la Aduana o el original es el que está en la catedral. Es la decapitación de San Pablo. Es un cuadro espectacular por el realismo y lo impresionante que es ver a una persona decapitada. Es de un valenciano de la escuela malagueña, como Muñoz de Grey y Simonet, que se llama, este es de Simonet, precisamente. Aquí tenemos la de San Francisco. Esta estatua, que está aquí, se incorporó al terminar la capilla. No estaba originalmente. Es una obra posterior a la construcción de la capilla. Vamos con la de Santa Bárbara. La Santa Bárbara destaca, en mi opinión, por estas dos imágenes que tiene a ambos lados, que son obras de Juan Niño de Guevara y que hablan de la ascensión y la asunción de nuestra Virgen.
y de Jesucristo. La encarnación está, digamos, dedicada a la catedral, puesto que así es como se llama. Aquí están los santos patronos de Málaga, San Ciriaco a ambos lados, San Ciriaco y Santa Paula. Y aquí está el obispo que dio orden de construir esta capilla y que da nombre a la calle por donde está la fachada principal de la catedral, que se llama Molina, la calle Molinarario, una calle muy conocida de Málaga. La Virgen del Pilar, que vamos a decir de la Virgen del Pilar, y de pronto la vamos a celebrar en pocos días. Lógicamente, teníamos que tener una capilla dedicada a la patrona de España. Es natural. Aquí hay un detalle que podemos ver de la misma. Cristo del Amparo, que lo tenemos aquí, y que tiene a ambos lados, también de Niño de Guevara, imágenes como esta dolorosa, cuya imagen es conmovedora. Vamos a ir terminando ya con la girola. La girola es la parte que rodea por la parte de atrás el altar mayor y que es la de San Julián. ¿Puedes hablar un poco más alto? Sí, Se va la voz. voy a intentar hablar de frente. Decía que la girola es la parte que rodea por la parte de atrás la capilla central de la catedral. Eso es lo que se llama la girola. Y esta es una de las capillas que terminan esa zona. El Cristo de la Victoria, no hay mucho más que hablar. He destacado que este Cristo es de estilo neoscurialense, lo cual hace, una vez más, recordarnos la cantidad de cosas que unen a las distintas ciudades y regiones de nuestra querida patria. Aquí hay unas hornacinas con los 4 evangelistas. El Sagrado Corazón de Jesús. Muchas de estas obras no se saben con certeza el nombre del autor. Bueno, hay quien dice que es de uno, hay quien dice que es de otro. En ello estamos. Vamos con la Virgen del Rosario. Parece ser que es uno de los más valiosos tesoros del barroco español. Se dice que el rostro del cuadro de la Virgen que está aquí y que he querido destacar acá es de lo mejor que hay en el arte barroco español. Yo, como no entiendo de esto, pues os transmito lo que he estudiado. Abajo, pues aparecen una serie de santos adorando a la Virgen. Está la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción tiene una serie de connotaciones con el, no sé si, me imagino que sí, conocéis el milagro de Empel, que ocurrió en los Países Bajos, cuando nuestros tercios fueron rodeados y prácticamente a punto de ser derrotados en una noche muy gélida. Estaban en una colina, rodeados por una serie de rías que se inundaban a placer según se quería. Sabéis que los Países Bajos son así llamados, porque están, digamos, tomados al mar. Y en la desesperación de cavar una serie de trincheras para salvaguardar las vidas y hacer la última resistencia,
se encontraron con una imagen de la Inmaculada Concepción. Eso fue en 1585. A partir de entonces, la Inmaculada Concepción es la verdadera patrona de España y de la artillería de nuestros ejércitos. De infantería, perdón. He dicho artillería, perdón. Aquí está San José. Hay varios cuadros que hacen alegorías a la caridad, a la justicia y a la fortaleza. Y hay un nacimiento, aquí pequeño y abajo, un nacimiento por lo que parecido a lo que ponemos en nuestras casas cuando llega las Navidades. Muchas de estas capillas tienen imágenes reconstruidas, puesto que, desgraciadamente, en la Guerra Civil, algunas imágenes fueron robadas y destruidas por una serie de personas que, bueno, por encima de sus creencias político-religiosas, pues no valoraron el arte y la antigüedad que podían tener estas imágenes. El cardenal Herrera Oria es muy, digamos, cercano a mí, puesto que fue el que decidió construir la barriada en la que yo he vivido prácticamente toda mi vida, quitando el periodo de vivir en Madrid y unos años en mi casa familiar. Es la barriada de Carranque, aunque inicialmente se le quería llamar como barriada del Sagrado Corazón de Jesús, pero luego se la rebautizó como barriada del Generalísimo Franco, pero todo el mundo la conoce como Carranque, puesto que el capataz era García Carranque y así se le llamaba a esa finca, que era una finca de cultivos, de frutales y verduras. Tiene una estatua al lado de la catedral. San Sebastián, bueno, esta es otra de las obras de Pedro de Mena. ¿Conocéis? Seguro que sí. La cofradía llamada de Mena, la de los legionarios. El Cristo de Mena ya no existe, puesto que también fue destruido durante la guerra. Y el que hay ahora, que es una copia lo más fiel que se ha podido hacer, es de Palma Burgos, otro escultor muy famoso en la ciudad de Málaga. Y ya para terminar, vamos con el coro y el trascoro. Las cifras de... No, me parece que aparece aquí la cantidad de sillería que tiene. Están labrados en madera de cedro, también con caoba, quiero recordar. El trascoro tiene a destacar estas imágenes de lo mejor del barroco español. El órgano tiene 4.500 tubos y en la parte de atrás hay unas hornacinas que están construidas en mármol por unos italianos cuyo nombre aparece ahí que yo no recuerdo. Me parece que son Pisani. Vale. Reproducen imágenes de San Juan, Santa María y son del malagueño Salvador Gutiérrez. Y para terminar vamos con la capilla mayor, aquí brillantemente iluminada. Es el corazón del templo, prácticamente. Ahí es donde se dicen las misas de los días de diario y de los días de guardar, que se decían antiguamente. Y tiene una serie de representaciones que vamos a ver con más detalle
en las siguientes imágenes. Yo me voy a callar, lo vais a ir leyendo, porque es lo mejor que puedo hacer. Y para terminar, simplemente unos detalles de algunas de las figuras que se pueden apreciar. Las visitas, desgraciadamente, hay que pagarlas, es una pequeña cantidad, pero siempre está el truco de entrar a la hora de culto. Y con el cuidado adecuado y el silencio pertinente, pues puede uno hacer esa pequeña trampa. Como veis, los frescos y las pinturas son magníficos. Y con esto y un bizcocho hemos terminado. Disponéis de una amplia bibliografía, muy importante esta de aquí, la página oficial de la propia catedral, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, pues